Hay un consejo no escrito entre los traileros que recorren las carreteras de noche. Una regla de superstición. Siempre debes poner algo en el asiento del copiloto. Una maleta, una hielera, una caja de herramientas, cualquier cosa. Un objeto físico que ocupe ese espacio. Los conductores más viejos dicen que es para evitar que algo más decida tomar ese lugar. Un asiento vacío, en la oscuridad de la carretera, es una invitación abierta. Para un conductor que salió de una fábrica en el área de Monterrey la madrugada del 31 de marzo de 2024, esta era solo una leyenda de viejos. Hasta que el departamento de monitoreo revisó la cámara de su cabina. El video es frío, clínico, una toma infrarroja en blanco y negro diseñada para vigilar al conductor, no para capturar pesadillas. La marca de tiempo es ilegible, pero la empresa confirmó la hora, 3:14 de la madrugada. El conductor, llamémosle Javier, aunque ese no es su nombre real, luce cansado. Su mirada está fija en la carretera Saltillo-Monterrey. Está solo. O eso es lo que él creía. Sentada en el asiento del copiloto hay una figura. No se mueve. No interactúa. Simplemente está ahí. Una mujer. Javier no la ve. Para él, ese asiento está vacío. Pero la cámara no miente. Y lo que la cámara grabó esa noche desató una ola de pánico en cada grupo de WhatsApp de transportistas del país. Porque no era una persona. Y lo que es peor, no se bajó. Javier tenía 42 años, 2 hijas, una hipoteca. Odiaba el turno de noche, pero la paga era casi el doble. Es temporal, le decía a su esposa. Solo hasta que salgamos de la deuda de la operación. Su hija menor había estado enferma el año anterior, y las cuentas se habían acumulado. Así que ahí estaba, aceptando la ruta más pesada, la de la madrugada. Esa noche, la del 31 de marzo, no fue diferente. Llegó al parque industrial en Apodaca pasadas la 1 de la mañana. El aire olía a metal y refrigerante. La bodega era un gigante de lámina que zumbaba bajo luces de sodio. Tomó un café cargado, casi quemado de la máquina de la oficina. Mientras firmaba la bitácora de salida, envió un último mensaje a su esposa. Saliendo, te amo. No despiertes a las niñas. Su respuesta llegó de inmediato. Con cuidado, Dios te bendiga. Subió a su camión. El 305 era su santuario. La cabina olía a diésel y a ese aromatizante de pino que compraba en la gasolinera. En el tablero, pegada con cinta, una foto de sus 2 hijas sonriendo con uniformes escolares. Hizo su revisión de frenos y luces. Reportó su salida. Eran las 2:44 de la mañana. Arrancó el motor. La vibración era reconfortante. Era él, la máquina y la carretera. Los primeros 30 minutos de la ruta Saltillo-Monterrey son un trance, una hipnosis de asfalto. La autopista a esa hora es un túnel oscuro, un vacío roto solo por las luces rojas de otros camiones que van kilómetros adelante, o los destellos blancos de los que pasan como fantasmas en la dirección opuesta. Javier puso la radio, no música, un programa de AM, uno de esos de historias de terror de medianoche. Era irónico, le ayudaba a mantenerse despierto. La historia de hoy, dijo el locutor con voz grave, nos la manda un trailero de la Rumlosa. Javier sonrió. Puras mentiras, murmuró. Pasó el kilómetro 30. La transmisión de la radio se cortó. Un golpe de estática pura llenó la cabina. Javier golpeó el tablero. Maldita señal. Intentó cambiar la estación, pero solo había ruido blanco. Apagó la radio. Y fue entonces que lo sintió. El silencio. Un silencio pesado. Más pesado de lo normal. La cabina de un tráiler nunca está en silencio. Siempre está el rugido del motor, el silbido del viento, la vibración del chasis. Pero esto era diferente.
Era un silencio que parecía absorber los otros sonidos. Y luego, el frío. Sucedió de golpe. Un frío antinatural. Javier revisó el aire acondicionado. Estaba apagado. La calefacción estaba en bajo, como siempre. Pero el frío era intenso y venía de su derecha. Un frío tan agudo que le hizo erizar la piel del brazo derecho y el costado de la cara. Giró la cabeza hacia el asiento del copiloto. Vacío. Como siempre. Solo el reflejo de las luces del tablero en el cristal de la ventanilla. «Te estás durmiendo, Javier», se dijo. Se frotó la cara. Abrió su termo y bebió otro trago de café tibio. Pero el frío no se fue. Pasó el kilómetro 35. Y con el frío llegó el olor. No era diésel, no era pino. Era un olor a humedad, a tierra mojada, como el olor de un sótano que ha estado cerrado por años, o de ropa que se dejó pudrir en agua. Era un olor penetrante, podrido. Javier bajó la ventanilla. El aire frío de la madrugada golpeó su rostro, pero no pudo disipar el hedor que parecía estar impregnado dentro de la cabina. Cerró la ventana, asqueado. Y entonces tuvo la sensación. Esa sensación inconfundible que te da escalofríos en la nuca. La sensación de que alguien te está mirando. No se atrevió a girar la cabeza. Sus ojos estaban clavados en la carretera, pero toda su conciencia estaba en el asiento vacío a su lado. El corazón le empezó a latir con fuerza. Esto era estúpido. Era fatiga. Era la sugestión de la radio de terror. Pero el frío era real. Y el olor era real. En la central de monitoreo de la empresa transportista, a 70 kilómetros de distancia en Monterrey, un supervisor llamado Miguel hacía su ronda virtual. Miguel tenía 28 años. Era escéptico, pragmático. Su trabajo era vigilar puntos en una pantalla, asegurarse de que los conductores no se durmieran, no usaran el celular y, sobre todo, no levantaran pasajeros no autorizados. La política de la empresa era estricta: 0 acompañantes, 0 aventones. Era una regla de seguro, inquebrantable. Eran las 3:14 de la mañana. El sistema seleccionó aleatoriamente la cámara de la unidad 305, la de Javier. Miguel miró la pantalla. Vio a Javier, rígido, con los nudillos blancos sobre el volante. Y vio a la persona a su lado. Miguel frunció el ceño. Maldita sea, Javier. No se veía clara. La luz infrarroja de la cámara de cabina apenas la delineaba. Parecía una mujer, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre su rostro. Llevaba algo que parecía un vestido, pero lo más extraño era su quietud. No miraba el celular. No dormía. No hablaba. Simplemente miraba al frente, inmóvil. Miguel sintió una punzada de ira. Javier era uno de sus mejores conductores, un hombre de familia. ¿Arriesgando su trabajo por subir a alguien en la autopista? Tomó el radio. Su voz fue cortante. Unidad 305. Aquí monitoreo. Reporta tu estatus. La respuesta de Javier fue instantánea, pero su voz sonaba tensa. Todo en orden, Miguel. Voy pasando el kilómetro 40. Todo despejado. Miguel esperó. Javier no dijo nada más. Unidad 305, insistió Miguel, su voz endureciéndose. Confirma que vas solo, porque yo estoy viendo claramente a tu acompañante. Hubo una pausa en la radio, larga, 10 segundos de pura estática. Javier sonaba confundido, aterrado. ¿Acompañante? Miguel, ¿de qué hablas? Voy solo, completamente solo. ¿Por qué la pregunta? En la pantalla de monitoreo, la figura seguía ahí, a menos de 1 metro de Javier.
El enojo de Miguel se convirtió en confusión. ¿Le estaba mintiendo? ¿Tan descaradamente? Javier, no estoy jugando. Estoy viendo tu cámara interna. Tienes una pasajera. Es una mujer. Tienes que bajarla en el próximo punto seguro. Estás violando el reglamento. El silencio en la radio fue total. Durante casi 30 segundos, solo se escuchó el zumbido de la portadora. Miguel vio en su monitor cómo Javier giraba la cabeza. No fue un giro rápido, fue lento, agonizante. Vio el terror puro en su rostro. Vio cómo sus ojos se abrían de par en par, escaneando el espacio vacío a su lado. La voz de Javier regresó al radio, pero ya no era la voz de un hombre. Era un susurro quebrado, agudo. ¿Miguel? Miguel, por el amor de Dios, aquí no hay nadie. ¡Ahí está!, gritó Miguel, golpeando su escritorio. ¡A tu lado, en el asiento! ¿Es de cabello oscuro? Está mirándote. Te juro que no hay nadie, gritó Javier. Se podía oír el pánico puro. Voy a parar ahora. Estás viéndome en la cámara, ¿no? ¡Mira! Miguel vio en la cámara cómo Javier encendía las intermitentes y comenzaba a orillarse en el acotamiento oscuro de la carretera. Pero la figura no se movió, ni siquiera cuando el tráiler se detuvo por completo. Javier quitó su cinturón de seguridad. Se quedó mirando el espacio vacío a su lado, hiperventilando. Miguel podía verlo en la cámara. Podía ver el sudor brillando en su frente bajo la luz infrarroja. Javier, no te bajes. Quédate en la cabina. Pero Miguel no sabía qué hacer. No podía enviar una patrulla por un fantasma. Javier, la persona sigue ahí, en tu asiento. No se ha movido. Es mentira, gritó Javier, su voz rompiéndose. Estás jugando conmigo, cabrón. Aquí no hay nada. Mira, voy a tocar. Y entonces, Javier hizo lo que el terror te obliga a hacer. Intentó probar que estaba cuerdo. Estiró su mano derecha, temblando, hacia el asiento vacío. En la cámara de monitoreo, Miguel vio algo que lo hizo vomitar. La mano de Javier atravesó la figura. La imagen de la mujer se distorsionó, como interferencia de televisión, por un segundo. Como si la mano de Javier fuera un imán alterando una cinta magnética. Javier no sintió nada. Su mano tocó el respaldo vacío del asiento. ¿Ves?, gritó al micrófono de la cabina. ¡No hay nada! ¡Nada! Javier retiró su mano y en la pantalla la figura volvió a estabilizarse. Y ahora, lentamente, giraba su cabeza. No hacia Javier, hacia la cámara. Miguel apagó el monitor. Se levantó de su silla y corrió al baño. Se quedó temblando, apoyado en el lavabo. No supo cuánto tiempo pasó. 10 minutos después, el supervisor de patio en Saltillo le llamó por radio. Miguel, ¿tienes a la 305? Acaba de entrar a la base. Viene como loco. Casi choca con la pluma de entrada. El conductor está fuera de sí. Javier había conducido los 50 kilómetros restantes a una velocidad que rompió todos los récords de la empresa. Cuando bajó del camión, estaba pálido, temblando, con los ojos desorbitados. Sus compañeros corrieron a ayudarlo. Pensaron que le había dado un infarto. Me querían volver loco, repetía. Monitoreo. Miguel me dijo que traía a alguien, que venía a mi lado. Me lo juró. Me lo juró. Nadie entendía. Javier fue llevado a la enfermería. Le dieron un sedante. Fue entonces que Miguel, desde Monterrey, recuperó la compostura. Volvió a su escritorio. Con la mano temblando guardó el fragmento de video de los últimos 5 minutos. Lo aisló. Lo miró una vez más. La figura seguía ahí, mirando a la cámara. Miguel lo envió al grupo de WhatsApp de supervisores. Revisen esto. Unidad 305. Hoy,
3:14 de la mañana. No sé qué es, pero no es una broma. El video se filtró en menos de una hora. Uno de los supervisores se lo mandó a su cuñado, que era trailero en otra empresa. Mira esta locura. El cuñado se lo mandó a su grupo local, Fantasmas en la Saltillo, Monterrey. Para las 7 de la mañana, el video estaba en cada grupo de transportistas de la República. Javier renunció esa misma mañana. Ni siquiera recogió su liquidación. Dejó el tráiler en el patio y se fue. Su esposa confirmó días después que había llegado a casa, había empacado ropa para sus hijas y se las había llevado a casa de su madre en Veracruz. No volvió a conducir. El video se convirtió en una leyenda digital. La empresa de transporte, por supuesto, emitió un comunicado interno. Negaron todo. Dijeron que el video era un reflejo interno en el parabrisas, causado por la luz de un vehículo que venía detrás, que era una falla en el sensor infrarrojo de la cámara. Pero los traileros saben la verdad. Cualquiera que haya visto el video sabe la verdad. No era un reflejo. Un reflejo no se queda quieto mientras el camión se mueve. Un reflejo no tiene forma humana definida. Un reflejo no es atravesado por una mano. Y un reflejo no voltea a ver la cámara. El video fue analizado por expertos en foros de Internet. Los escépticos hablaron de pareidolia, de compresión de video. Pero los que saben de imagen fueron claros. La figura ocultaba partes del asiento. Tenía tridimensionalidad. No era una imagen plana. Y entonces, los viejos hablaron. Los traileros más viejos de la ruta Saltillo-Monterrey vieron el video y asintieron con una calma aterradora. «Es ella», decían en las paradas de café. «Es la muerta de Saltillo». La leyenda es antigua, más antigua que la autopista. Viene de los años 50, cuando el camino era apenas una brecha de tierra. Habla de una mujer joven, de un rancho cerca de lo que hoy es el kilómetro 40. Se llamaba Elena. Iba a casarse. Una noche de tormenta, su prometido, que venía de Monterrey, se retrasó. Desesperada, Elena salió a buscarlo. Caminó por el borde del camino de tierra, con su vestido empapado. Un camión de carga, de esos antiguos, con las luces débiles, cegado por la lluvia, la arrolló. El conductor nunca se detuvo. Quizás ni cuenta se dio. Dicen que ella murió en la zanja, sola, ahogada en el lodo, mirando las luces de los camiones pasar, y que desde entonces sigue pidiendo un aventón. Pero la versión más oscura de la leyenda, la que cuentan los que saben, dice que no lo pide. Simplemente se sube, ocupa el asiento vacío y te acompaña en silencio. No te hace nada, no te ataca, simplemente viaja contigo. La mayoría de los conductores nunca se dan cuenta, pero algunos que son más sensibles, empiezan a sentirlo. Sienten el frío de la muerte. Sienten el olor de la tierra mojada donde yació. Y los menos afortunados, los que giran la cabeza en el momento equivocado, la ven por el rabillo del ojo. Una sombra que desaparece cuando la miras de frente. Lo que le pasó a Javier fue diferente. Por primera vez, una máquina la capturó. La tecnología moderna validó la leyenda antigua. La empresa de transporte despidió a Miguel, el supervisor. Lo culparon por la filtración de material sensible de la compañía. Pero Miguel no se arrepiente. Dice que la gente tenía que saberlo. Hoy, en la ruta Saltillo-Monterrey, es casi imposible ver un tráiler de noche con el asiento del copiloto desocupado. Todos llevan una maleta, una hielera, una mochila, cualquier cosa. Porque la carretera es larga y la noche es oscura. Y hay cosas peores que viajar solo, como descubrir que nunca lo estuviste.